Vamos a abordar el rectificador de media onda, como se le conoce, es que se conoce como puentes de diodos. Que esta configuración, a diferencia del que se utiliza un transformador y dos diodos, prescinde del transformador y utiliza en su lugar cuatro diodos, del cual sabemos que el circuito rectificador de una completa se realiza en la misma función que el rectificador de media onda, a diferencia de este último recuperados de los semiciclos de los bloques. En resumen, y como lo hemos visto, el rectificador de onda completa con derivación central permite tener un mayor porcentaje del valor de voltaje en el nivel del nivel de deseo. ¿Cuál es la configuración de este rectificado? Bueno, vemos en la parte izquierda donde está la fuente con el fusible y el transformador se mantiene igual, que podemos observar que además ahora no nos aparece la diversión central. Y esto hecho que, aunque no estuviera, no se usaría como vemos en la configuración en la capa donde estén 4 diodos de nosotros como uno de A4, uno AD4. Y evidentemente vemos la resistencia de carga. Como sabemos, es una señal sinusoidal o senoidal. Y se debe analizar con los semiciclos como el semiciclo positivo y el negativo. En esta imagen nos permite enfocar en la primera parte del semiciclo positivo que podemos ver en esta condición de la fuente de corriente alterna que se obtiene en esta polaridad. Si de esta misma se traslada el devanado primario del transformador y por secuencia al devanado secundario, nuevamente vemos que los transformadores uno a uno no habrá ni una reducción ni un aumento de voltaje. Y comencemos en el análisis de la polaridad que tenemos de salida del transformador, que este va a empujar la corriente hacia el nodo o hacia el punto negro, como lo marcamos en el circuito, de tal manera que la corriente ahora se tendrá la opción de desplazarse por el 1. ¿Cuál es el motivo? El potencial positivo que aparece acá va a permitir que el diodo pueda polarizarse en directa, y también el mismo diodo de 3 estará polarizado en inversa. Por lo tanto, la corriente que circula a través de 1 cuando llega a este nodo, cuando llega a este lado, en este punto, las corrientes tienen dos opciones para circular a través de la carga, a través de 4, pero nuevamente de este potencial, si bien es el más bajo respecto a este mismo, este es el mismo, por lo tanto el diodo de 4 se encuentra en polarización inversa. La corriente que circula a través de este con la resistencia de carga y por esta dirección, de la forma que se tiene del voltaje de las terminales del registro, y se presenta como positivo o negativo, de tal manera que el resistor de carga, la entrega es del semiciclo positivo, que sabemos que tiene la misma frecuencia, que en este caso también la misma amplitud, porque hubo reducción de voltaje después de que pasa por la resistencia de carga, y en este punto a través de la Tierra se tiene dos opciones: ir hacia D3 o ir hacia sub 2. Sin embargo, en este nodo, de este punto eléctricamente hablando, tiene un potencial más bajo, que es el de 3. Por lo tanto, la corriente no puede circular a través de este diodo. La opción que le queda, sabiendo que este potencial eléctrico es más del cátodo del nivel del sub, es circular a través de este punto. Cuando llega, nuevamente tiene la opción de es 3 regresar al transformador, o es ir hacia el diodo de sub 2. Sin embargo, en este potencial eléctrico es el más bajo y la corriente no se puede circular a través del diodo, por lo que la corriente tendrá que regresar a la terminal negativa del transformador, que pasa durante este semiciclo negativo. Y bueno, como ya lo sabemos, la polaridad que le queda de esta manera del devanado primario al transformador secundario le queda como la misma polaridad, y por secuencia también del devanado secundario del transformador con esta polaridad al empuje ahora de esta trayectoria. Cuando llega a este nodo, la corriente, la opción que tiene circular a través del diodo de la resistencia de carga donde se encuentra la Tierra. Sin embargo, este potencial eléctrico alto evita que la corriente circule a través del diodo y permite que vaya a la resistencia de carga. Cuando en este punto se observa el mismo fenómeno, no va a poder circular a través del diodo, regresando al punto inicial donde fue la polarización directa. Y la opción que queda circular a través de la resistencia de carga, pero ve nuevamente en la dirección de corriente que permite la resistencia de carga. Puede haber un semiciclo positivo nuevamente, que es el que observamos coloreado en negro. Y en la parte de abajo, nuevamente la corriente circula a través de la Tierra. Llega a este nodo. Recordemos que ahora en este punto, eléctricamente hablando, existe un potencial eléctrico más bajo, de un punto largo en este punto del nodo.
Se puede decir que por esta razón la corriente no va a circular hacia cerca y tendrá que ir hacia la parte superior. La corriente, cuando llega nuevamente, tiene la opción de ir hacia la trayectoria o hacia esta trayectoria. Sin embargo, ese potencial eléctrico ahora es el más bajo y por a través del exterior que provoca que la corriente regrese al transformador. Pasaremos qué parámetros necesitamos para establecer el rectificador de onda completa. Recordamos que estos son más importantes en el voltaje de pico de salida y la resistencia le carga en el voltaje pico del inversor que se obtiene en las terminales. Ahora no solamente un diodo, sino van a ser dos que quedan en polarización inversa. El voltaje pico de salida podemos ver cuando se tiene el semiciclo positivo, que es la polaridad positivo, negativo y positivo, negativo, positivo y negativo. Sabemos que el diodo del sub 2 y el 4 quedan polarizados inversamente. El voltaje pico de salida que medimos de la resistencia de carga que vamos a analizar este semiciclo positivo, tenemos esta polaridad más y menos a la salida del secundario. Sabemos que en esta condición los diodos del sub 1 y sub 2 que los resultados quedan en polarización directa, pero vamos a asumir que estos diodos son ideales, lo que nos dice que no va a haber caída de voltaje entre las terminales. En resumen, en este punto están conectados por un cortocircuito, o también podemos decirlo como un alambre en el cual hay una caída vertical. Podemos verlos de color turquesa para ayudarles a obtener sus sub 4. Recordemos que en estos se encuentran polarizados en inversa, polarización inversa. Para esta condición, de tal manera que si notamos este nodo que se representa de este punto, acá tenemos el transformador del potencial positivo, podría también ser porque es como si el diodo ya activado en directa solamente fue un conductor eléctrico y por lo tanto el potencial eléctrico que tenemos en este punto o en este diodo corresponde al potencial positivo, pues representa con el mismo. ¿Qué pasa con el extremo de la resistencia, que es donde vamos a medir el voltaje pico de salida? Nuevamente vemos que se mide en este punto. Es la tierra que se representa de este y de acá, tiene que representar ya este punto de alta, pero nuevamente el diodo de eso nos queda en polarización prácticamente de mismo aquí, y por ende sería otra terminal del transformador, y por esta razón podemos decir que mide en este punto donde está la tierra, lo que midamos en la terminal de un lado del transformador, y como sabemos tiene una polaridad negativa. De esta razón el voltaje pico de salida para cuando usa el modelo de diodos ideales es igual al voltaje pico del secundario. Pero ahora, si utilizamos diodos reales, tenemos que tener en cuenta que en este punto y este punto no se pueden considerar como el mismo, por lo tanto tenemos que resaltar la caída de voltaje, bueno, restar la caída de voltaje, y en este caso consideramos el potencial eléctrico que acá, pero no todo termina en esto. Ahora, en la terminal negativa de la resistencia corresponde a la tierra, y en este punto está conectado a este punto, que aquí sí sería el mismo punto que tendríamos que restar a la caída del segundo nodo, que para esta, por ella, que nace en directo. Por lo tanto, es naturalmente que ahora el voltaje de la carga de la carga 6 será el voltaje pico secundario, pero después hay que restar dos caídas de contar que ya tenemos el sub 1 y sub 2. ¿Qué pasa con el voltaje pico inverso? Sabemos que es el voltaje que aparece entre las terminales de los diodos, quedan en polarización inversa, en este caso abordando un semiciclo positivo por nuestra polaridad positivo y negativo de la salida del transformador. Nuevamente estamos usando diodos ideales, por esto no va a tener que aparecer ningún voltaje, tampoco ningún reductor con esta polaridad. Nosotros recordamos que en semiciclo positivo dijimos que en esta terminal podría representar la terminal que aparece en la parte de arriba de los LED, a lo que está conectado al transformador. Pero bueno, vamos a ver el montaje de la inversión de las terminales del diodo. En este punto del nodo es la misma terminal del resistor y esta negativa busca acá, lo que nos da a entender el voltaje pico, que es el resistor, la carga es el RE que se vería entre las terminales del exterior y quedan en polarización inversa. Lo que se puede asumir en este caso que para el diodo queda en esta polarización. ¿Qué pasa si nos asumimos que tenemos los diodos ya no son ideales sino diodos prácticos o diodos reales? En este caso ya no podremos con esta represente. Que este se representa, sin embargo, ¿cuál va a ser el voltaje pico que aparecerá entre las terminales de cada diodo en polarización inversa? En este voltaje pico se miden las terminales del cátodo y del ánodo. Queda como inversa, así como 2 y 4. Como vemos en el nodo, este punto representa la terminal de carga del otro lado como 4.
Vemos que está conectado el nodo y la terminal, y la nodo 4 sería la otra terminal, donde diríamos que el voltaje de polarización inverso, si seguimos la trayectoria que vemos después de este, aparece en este diodo de esta polarización directa. Continuamos en este nodo, pasamos a la Tierra y regresamos a la Tierra. Y vemos que en este circuito se había cerrado ahí, que en este diodo está detonado como sub 2, y prácticamente lo tomaríamos sabiendo que en este punto que lo pasaremos de este lado extraemos lo siguiente. Como podemos ver, el sector de carga y de exterior que están en polarización directa, en el cual aparecen los puntos 7 volts, le suma el voltaje que corresponde, que se mide entre ellos este punto y este punto. Corresponde al tipo de voltaje inverso, corresponde al voltaje de tipo inverso, en el cual el voltaje de pico del punto 7 volts está en el diodo de este. Existiría de acá y quieren poder hacer acción directa que se presenta en el mismo voltaje que aparece en las terminales del sub 4. Como parte del final mostramos los tipos de puentes de los diodos. Es acá donde se utilizan los 4 y podemos ver algunos captados normalmente que se emplean para circuitos de mayor calidad de consumo de potencia. Y con esto terminamos el video de hoy.